Hola a todos, qué ganas tenía de que arrancáramos con este análisis visual. Hoy nos metemos de lleno con un texto que tiene literalmente una densidad histórica y teológica brutal. Vamos a explorar una obra que casi todo el mundo considera la joya de la corona del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. A ver, no estamos hablando de un simple documento antiguo y polvoriento, para nada. Es un texto con una sofisticación tan profunda que de hecho cambió para siempre el rumbo de la historia de la redención. Así que, vamos a por ello. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Resulta súper fascinante que el ministerio de Jesús en la tierra no empezó con una charla abstracta, no. Empezó de una forma súper intencionada en la sinagoga de Nazaret. Él mismo desenrolló el texto de Isaías y leyó justo estas palabras. Y claro, al hacer esto, Jesús nos está diciendo que Isaías no es solo un papiro antiguo, sino que es el mapa profético vivo y en directo de la redención. Es como la llave maestra, ¿sabéis? Esa clave que une de forma inseparable las promesas antiguas con todo lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Bueno, para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero veremos el Evangelio del Antiguo Testamento, segundo, el contexto histórico, tercero, la arquitectura literaria, que es una pasada, cuarto, los pilares teológicos, quinto, la perspectiva cristológica y por último, el punto 6, la aplicación pastoral, o sea, cómo nos afecta esto hoy. Empezamos por la sección 1, el Evangelio del Antiguo Testamento. Para empezar, hay que tener clarísima una cosa. El Nuevo Testamento se apoya masivamente en las páginas de Isaías para poder explicar la fe cristiana. Sin el vocabulario y las ideas de este profeta, los apóstoles, la verdad, no habrían tenido las palabras para describir quién era el Mesías y qué venía a hacer. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijaos en este número, 411. Hay nada más y nada menos que 411 citas directas o alusiones a Isaías en el Nuevo Testamento. Es una barbaridad. Para ponerlo en perspectiva, si miráis el Nuevo Testamento en griego, las notas a pie de página sobre Isaías ocupan más espacio que las de los Salmos. Vamos, que su importancia es absoluta. Pasamos a la sección 2, contexto histórico y geopolítico. Y esto ilustra de maravilla algo súper importante. A ver, para entender bien lo que nos cuenta el profeta tenemos que hacer un poco de zoom out, dar un paso atrás y ver el panorama completo. Pensemos que su ministerio duró unos 40 años en el Antiguo Oriente Próximo, una época llena de crisis monumentales y de imperios que caían como fichas de dominó. Había muchísimo en juego a nivel geopolítico. Fijaos en la línea de tiempo. Isaías recibe su llamado allá por el 740 a.C. y casi enseguida le estalla en la cara la primera gran crisis, la Siria, en el 722, que arrasa con el reino del norte y deja al reino del sur, Judá, totalmente aislado. De esto van los primeros 39 capítulos. Luego la cosa cambia y el texto proyecta la mirada hacia el futuro, la caída bajo el imperio babilónico y todo el drama del exilio. Y ese es el escenario de los capítulos 40 al 66. Llegamos a la sección 3, arquitectura literaria del libro. Dejando a un lado la política de la época y metiéndonos de lleno en el texto, la verdad es que la estructura de estos 66 capítulos es brillante. Es como un rompecabezas gigante donde todo encaja. Ahora bien, hay que decir que existe un debate bastante intenso sobre quién escribió todo esto. Por un lado, tenemos a la alta crítica liberal, que básicamente divide el libro y dice que tuvo que haber varios autores distintos, argumentando que nadie en el siglo VIII podría haber predicho con tanto detalle lo de Babilonia. Pero por otro lado, la teología conservadora defiende que es una sola obra unificada, escrita por un único profeta. Y ojo, porque esto se apoya fuertemente en descubrimientos como el famoso gran rollo de Isaías de los manuscritos del Mar Muerto, que muestra todo el texto del tirón sin cortes, lo que nos dice que la comunidad antigua lo veía y lo respetaba como un solo libro. Si lo miramos como un todo, el libro está dividido en 3 partes súper simétricas. Es un mapa visual facilísimo de seguir. En la primera columna, los capítulos 1 al 35, tenemos los juicios y las advertencias geopolíticas. Luego pasamos a la segunda columna, que es como un puente histórico crucial de solo 4 capítulos, del 36 al 39, donde nos cuentan la invasión a Siria. Y finalmente aterrizamos en la tercera columna, del 40 al 66, que es una maravilla. Es puro consuelo, redención y una restauración cósmica increíble. Vamos a la sección 4, pilares teológicos fundamentales. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo toda esta estructura que acabamos de ver sostiene unas ideas teológicas brutales. Porque Isaías no era el típico filósofo que vivía en las nubes, para nada. Él aplicaba la realidad inmutable de Dios directamente a lo que estaba pasando en la política y en la calle.
nos presenta a un creador soberano que literalmente se ríe de los ídolos inútiles de las otras naciones. Los pinta como estatuas sordas y mudas que sus propios adoradores tienen que llevar a cuestas. Isaías defiende un monoteísmo absoluto. Dios es quien sostiene todo el universo y controla tanto la historia que los grandes imperios como Asiria o Babilonia no son más que simples herramientas en sus manos. Y una pieza clave de todo esto es este título tan específico, el Santo de Israel. Fijaos que aparece 25 veces repartidas de forma súper equilibrada por todo el libro y nos habla de un Dios que es éticamente puro y perfecto. Pero claro, aquí nos topamos con un problema, una tensión enorme. ¿Cómo puede un Dios de justicia inflexible salvar a un pueblo rebelde que ha roto el pacto? Pues bien, esta tensión se va resolviendo poco a poco a través de la idea del remanente, es decir, un grupo pequeño, una semilla fiel que se salvará a pesar de todo el juicio divino. Y lo más fascinante es que ese remanente, al final, se reduce a una sola persona. Es esa figura representada a la perfección por el emblema del Cordero. Estamos hablando del siervo sufriente, o Evet Yahvé. Y este es el punto culminante de la teología de Isaías, una persona completamente inocente que por voluntad propia absorbe todo el castigo y la ira justa para poder justificar y darle gracia a una multitud de rebeldes. Es alucinante. Seguimos con la sección 5, perspectiva cristológica. Bueno, todo lo que acabamos de comentar es solo la base de algo mucho más grande. Para la fe cristiana, este es el punto más deslumbrante, donde vemos cómo el Nuevo Testamento coge todos estos hilos doctrinales asombrosos y los teje en una sola historia irrompible, la persona y la misión de Cristo. Si repasamos los grandes momentos del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles usan constantemente las palabras de Isaías. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la señal de Emanuel nacido de una virgen. El alcance de la Iglesia a todo el mundo es porque el siervo sería luz a las naciones. Y bueno, hasta el Apocalipsis toma prestado ese lenguaje espectacular de Isaías sobre unos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el punto crucial aquí es este, el tremendo y escandaloso misterio de la cruz. Que el Mesías fuera rechazado y sufriera tanto, la verdad solo se puede entender si nos vamos a las palabras de Isaías sobre cómo alguien toma nuestro lugar y paga por nuestros errores. Es solo a través de este siervo sufriente del capítulo 53 que podemos entender la paradoja de un redentor crucificado que nos sana precisamente a través de sus propias heridas. Y llegamos a la última sección, la 6, dimensiones de aplicación pastoral. Avancemos para ver cómo se construye todo esto en la práctica. Porque claro, después de tanta teología profunda, tenemos que aterrizarlo. Esto no puede ser solo teoría, tiene que conectar con nuestro día a día. Y esta aplicación funciona en 3 pasos muy claros que van de la mano. Primero, la ortodoxia, o sea, abrazar la verdad y asombrarnos ante la santidad de Dios. Segundo, eso tiene que bajar al corazón. Es la ortopatía, dejar que esa verdad cambie nuestras emociones, cambiando nuestra ansiedad por una paz y un consuelo reales. Y tercero, esto nos lleva de cabeza a la ortopraxis, es decir, a cómo vivimos, a dejar atrás nuestros ídolos modernos, a involucrarnos activamente en la justicia social y, por supuesto, a compartir el Evangelio sin miedo. Para ir cerrando nuestro análisis visual de hoy, os dejo con esta pregunta para pensar. ¿Cómo puede ser que un documento del siglo VIII a.C. nos exija hoy un cambio tan brutal en la mente, en el corazón y en lo que hacemos cada día? Es increíble ver que las promesas de justicia y gracia de este Evangelio del Antiguo Testamento no son historia pasada, sino que están vivas y demandan una transformación real ahora mismo. Entender a fondo Isaías es, básicamente, entender el latido mismo del plan de Dios para la humanidad. Ha sido un placer compartir con todos este recorrido explorando esta maravilla del libro. ¡Nos vemos!